En la nube, Profesor, entonces. profesor, Ok. ¿Sí? quisiera solicitar lo mismo, permiso, porque tengo un taller también de la escuela. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Sí? Ya, muchas Sí, gracias. sí. Lo que pasa, bueno, esta clase, la primera clase siempre es más introductoria y hoy día quiero ver bien con quién estoy trabajando, también entender cuál es el punto de partida del curso, porque más allá de que yo tengo contenido que pasar, también sé que tengo personas que tienen distintos niveles de manejo con esta herramienta llamada computador, ¿ya? Eh, Además, también contarles en relación a lo que ustedes decían sobre los horarios, ¿ya? Yo particularmente tenía dificultades para tomarlo a las 5 porque a las 5 tengo otra clase, ¿ya? Me dedico a la docencia y mi clase anterior termina a las 5:30. 5:30, un cuarto para las 6, entonces no podía tomarlo por sobre esa hora, por eso este módulo en particular lo tienen más tarde que otros que quizás han tenido de 5 a 7, ¿ya? Sin embargo, la idea es que ustedes puedan estar lo que puedan estar y los que se van a perder una hora por algún compromiso, en el caso de Teodoro, ¿cierto? Y ¿quién fue quien me habló antes? Que se tenía Lidia que ir. Blanco. Lidia. Ya, Lidia. en el caso de Lidia también, la idea es que puedan revisar el material de manera asincrónica, o sea, que no la vean en directo, sino que lo puedan ver después en plataforma, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Lo que sí les pido es que cuando tengan alguna duda, ya traten de preguntarlas en la parte de la próxima clase en donde sí van a estar, ¿ya? O que las manden a un foro para tratar de tomarlas antes y no siempre se topen con que las preguntas aparecen en el segundo bloque y en el segundo bloque ustedes ya no están, ¿ya? Me interesa igual responder las dudas de los que no van a estar físicamente en alguna oportunidad, ¿ya? Lo otro, bueno, mencionarles y más allá de la presentación que hizo Bárbara, que resume un poco lo que yo he hecho, la verdad es que yo, más que presentarme con los cartones encima, me presento por mi nombre, ¿ya? Yo soy Víctor, vivo en Santiago, soy educador diferencial, no sé si conocen la educación diferencial o saben a qué se dedica un educador diferencial. Yo trabajo con personas con discapacidad. Particularmente en mi área trabajo con personas sordas y con niños con trastorno de lenguaje. Para eso me preparé, pero he trabajado siempre en educación superior y he trabajado harto lo que es tecnología, ¿ya? Cuando se me presentó este desafío y se me dijo con el grupo que iba a trabajar, no lo pensé dos veces. De hecho, cuando ustedes estaban hablando antes de la clase, para mí fue súper interesante escucharlo, ¿ya? Porque yo trabajo con la comunidad sorda y cuando yo no conozco la lengua de señas, o cuando yo no la conocía, sentía lo mismo que siento con ustedes cuando estaban hablando, ¿ya? O cuando escriben, que lo encuentro muy interesante y enriquecedor. Yo sé que yo no voy a aprender en este espacio de tiempo, pero sí los voy a ver interactuar y no, claramente no está en mí y tampoco quiero que ustedes se priven de eso, porque es parte de su riqueza lingüística, ¿ya? Si de repente se les sale alguna palabra en Aymara, a lo más les voy a preguntar qué significa y si cuentan un chiste, que me lo expliquen, porque no conozco el Aymara. De hecho, ahora recién hice una búsqueda por ahí en Google y salía, yo puse hola y decía Kamisaraki, no sé si está bien dicho hola en Aymara, no tengo idea, ¿ya? Pero es parte de, está bien dicho, ok. Es parte de lo que yo no sé y de lo que ustedes también me podrían enseñar en estas aclaraciones, ¿ya? El hecho de que yo sea el profe en este módulo no significa que yo no les pueda preguntar a ustedes y que ustedes me puedan enseñar, así que les voy a pedir por favor que no se priven de eso, si quieren decir algo, lo pueden decir, si encuentran que el curso está siendo más difícil, que les cuesta más, también me lo pueden decir, ¿ya? Eh, Eso es porque también entiendo, además de la riqueza cultural, también entiendo que todas las personas tienen distinto eh, capital de conocimiento respecto a la tecnología, ¿ya? No todos ustedes
nacieron en una era digital y aún no siendo nativos digitales, muchos de ustedes no tienen acceso a un computador de manera habitual. Por ende, cuando a mí me entregaron los contenidos y vi el uso de estas herramientas, chuta, yo en realidad conozco herramientas que son más, complejas que esto. Entonces ahí yo entendí, chuta, si me están presentando estos contenidos es porque claramente no todos manejan lo mismo. Entonces si me voy con algo más complejo, van a sentir lo mismo que por ahí alguien decía adelante que era como un extra. Entonces que claramente las obligaciones con su escuela eran lo primordial y esto era complementario. Yo no les voy a pedir que dejen una cosa por sobre otra. Por lo tanto, este módulo debiese ser más simple. Ya yo voy a tratar en lo posible de que sea lo más simple y lo más práctico posible. ¿Ya? No sé cómo venía el módulo anterior, quizás era muy teórico, quizás tuvieron que leer mucho, quizás tuvieron que, no sé, hacer un mapa conceptual, por ejemplo, que demanda gran trabajo, o hacer un informe o un trabajo más detallado. Acá el módulo termina con una prueba y la prueba tiene que ver con una síntesis práctica. O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se define? ¿Ya? Igualmente, nosotros durante el módulo, la idea es que vayamos creando algo. ¿Ya? Y ese algo tiene que ver con la forma que ustedes van a tener que llegar a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, antes de eso, antes de yo poder tratar de explicarles cómo vamos a llegar a los estudiantes, quiero que me cuenten un poco quiénes son, ¿ya? Que brevemente, una presentación muy breve, y que me digan, que me hablen de su estudiante, ¿ya? Y también si es que tienen alguna expectativa respecto al nombre de este módulo, que se llama elaboración de cápsula educativa. ¿Ya? Algo que les gustaría aprender, algún temor, ¿ya? Algo que me quieran decir sobre el módulo, ¿ya? Listo, ¿quién quiere partir? ¿O digo yo quién parte? Yo quiero partir, profe. Mi nombre es César. Yo quiero partir. Oh, uy, que son voluntariosos, muy bien. Ya, una vez. ¿Quién empieza? El amigo que dijo primero. ¿Quién dijo primero? Yo soy César. Me César. llamo César Vilca. Soy educador tradicional, también soy trabajador social, pero yo cumplo labores en el Colegio Cardenal Antonio Zamoré. Bueno, Okay. al iniciar esta capacitación, siempre uno tiene unas buenas expectativas para seguir aprendiendo y conociendo más, porque enriquece al ser humano el hecho de aprender. Así que esa es una parte de las expectativas que yo tengo, que siempre he querido aprender o recordar nunca está de más siempre. El quehacer educativo ha sido muy difícil y complicado este año con el tema de la pandemia y cómo cómo ha ido evolucionando las cosas y cómo tienen que realizarse ahora las clases vía remoto. Entonces uno trata de entregar siempre lo mejor. Por esa parte es muy bueno aprender todo lo que estamos aplicando ahora. El tema de las capacitaciones que se ha ido dando ha ayudado mucho a los colegas, a mí también me ha hecho comprender mejor las cosas. Eso sería, estimado. Qué bueno. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, César. Rubén, creo que quería responder también. Sí. Yo me llamo Rubén Quispe Condori. Yo soy boliviano. Estoy en Chile ya varios años. La verdad, estas capacitaciones ha servido mucho, demasiado para mi persona, porque también yo soy más que todo agricultor y casi no estaba tan metido. Claro, sí sabía algo, pero no muy excelente, me parece muy bien. Y también lo otro, y si usted lo que propone que tiene más cosas para aprender, para mí bienvenido. Okay. Y la verdad voy a estar muy atento a su legislación. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo voy a llegar hasta donde el tiempo y su disposición lo permita, ¿ya? Yo en general, yo siendo bien sincero, yo soy educador diferencial, yo he aprendido muchas veces que un programa o una planificación de actividades, ¿ya? Que son dos aspectos distintos de lo que es la pedagogía, no son como la piedra roseta de la educación,
eso significa que no son intocables, o sea, son cosas que son flexibles, son instrumentos flexibles. Entenderlos como absolutos significa que, lo que dice el programa es lo que tengo que hacer, y es probablemente lo que le pasan a muchos de sus estudiantes cuando sienten que se les vienen los contenidos encima. Porque el profe piensa que tiene que terminar el texto de aquí a octubre, porque piensa que tiene que hacer tal contenido en mayo, y en abril, o sea, y en junio parte otro contenido. Entonces no importa si el estudiante aprendió o no aprendió, lo importante es pasar el contenido. Entonces a mí, más que pasar el contenido, me importa que usted aprenda. Entonces si usted aprende, avanzamos. O sea, no voy a avanzar si es que existen dudas. Por eso digo, hasta donde ustedes me lo permitan. En general, las herramientas que están, yo traté de sistematizarlas para que fueran lo menos complejo posible para usted. ¿Ya? Pensando en el conocimiento homogéneo que tienen de tecnología, ¿ya? Para que no se asusten. ¿Ya? Pero gracias Rubén. Vamos a estar atentos a esos requerimientos y vamos a avanzar. Yo creo que vamos a avanzar harto porque es un grupo bien participativo, así que muy bien. ¿Alguien más? Profesor Víctor. Teodoro. Muy buenas tardes. Ante todo, felicitarlo por esa hermosa labor, esa vocación de ser maestro y maestro de esas personas que muchas veces nadie quiere trabajar, como con las personas con quien usted trabaja. Así que felicitaciones. Y bueno, yo soy aymara y lo que quería de alguna manera como corregir, la palabra aymara es simplemente aymara, tanto el nombre como de la cultura y el idioma, no es aymara. En nuestro idioma no existen palabras agudas, todas son palabras graves generalmente. Eso, maestro, así que felicitarlo, muchas gracias. Deseoso de aprender en este trabajo del uso de las tecnologías que realmente nos hacen mucha falta a nosotros. Eso, maestro, gracias. Muchas gracias, Teodoro, gracias. Uno nunca termina de aprender. Eso yo creo que ocurre por la españolización del lenguaje. Entonces todos le tratamos de poner un acento, porque eso de aymara es algo que probablemente ustedes han escuchado 1000 veces. Así y claro, es. usted probablemente por los rasgos gramaticales propios del aymara, o sea, de la aymara, para ustedes no existe el acento y eso es una regla gramatical que es propia de ustedes. Nosotros en el español sí tenemos las palabras agudas, por lo tanto tratamos de españolizar, pero dentro de la españolización forzada también hay una vulneración lingüística, así que yo le agradezco que usted haga pública dentro del grupo esa aclaración, porque así yo también aprendo, y si escucho a otra persona que dice aymara, le voy a explicar lo mismo que usted me explicó, así que muchas gracias. Gracias, maestro. Ya, ¿alguien más? Yo. Yo estoy acá. Elsa. Bueno, buenas tardes. En aymara se dice suma haipu. Yo soy profesora generalista de educación general básica de segundo ciclo. Hago clase en una escuela con alumnos prácticamente el 90% rural y me toca enseñarles lengua aymara a ellos con la riqueza que ellos traen lengua aymara desde sus hogares, como primera lengua algunos. Y estoy contenta acá de compartir con mis compañeros, con mis colegas y con ustedes, conocerlos y también ver qué es lo que se hace en Santiago con respecto a la lengua. Nos gustaría mucho saber. Y es un desafío para nosotros todo esto, porque igual yo me manejo en tecnología, pero nunca uno deja de aprender. Y de verdad que en esto ha sido un desafío porque hay hartas cosas que he aprendido bastante. Qué bueno. Qué bueno eso. Y le agradezco a usted que esté con nosotros y que haya tomado esta decisión de acompañarnos. Sí, no, para mí es un placer. Muchas gracias, Elsa. Respecto a la lengua, yo el caso más cercano que conozco, es muy similar a lo que usted relata, es lo que pasa en las escuelas de sordos. En las escuelas de sordos también tienen una asignatura que se llama L1, que sería la lengua de señas chilena, y L2, que sería el español escrito. Entonces probablemente el trabajo que en los colegios donde usted trabaja lo abordan de una manera similar. Usted trabaja en lengua aymara, que sería lengua materna, o L1, y L2 sería el español, ¿ya? Pero sí,
Aquí, casos de difusión de la lengua aymara, no los conozco. Aquí en Santiago al menos. Ya, yo estudiaba en una universidad, la UNCE, no sé si la conocen, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Cuando yo era estudiante sí habían cursos de aymara, sí lo hacían. ¿Ya? Pero hasta ahí más difusión de la lengua no se conoce acá. Pero sí, es bastante interesante ver cómo lenguas como esta perduran. Ustedes de alguna manera son los responsables de mantenerla viva y de alguna manera su trabajo, Elsa, es lo que hace que se mantenga en generaciones. Yo acá me he dado cuenta visualmente que hay personas de distintas generaciones. Entonces, si hay una persona de 20 años que conoce la lengua, es porque una persona de 40 o 50 se la enseñó en su momento. Y esa persona de 20, la responsabilidad que tiene es traspasársela a la de 5. Y ahí el de 5, cuando crezca, tiene la responsabilidad también de traspasarla. Si no, la lengua muere. Y en muchos países pasa que de repente una lengua no se traspasa generacionalmente y termina muriendo. Lo cual es lamentable, ¿ya? Porque una lengua es un patrimonio cultural. Entonces, es interesante el trabajo que usted desempeña desde ese punto de vista. Y desde las tecnologías se va a dar cuenta que muchas de las herramientas que nosotros vamos a ver le van a servir para todo lo que usted quiera hacer o para todo lo que usted hace. Así que le van a servir, ¿ya? Yo espero que hay alguna al menos que no conozca. Como usted se maneja más en tecnología, a lo mejor hay algunas que ya las sabe utilizar, pero espero que otras no. Así que ahí vamos a hacer el mayor aporte posible. Una pregunta, ¿ustedes se conocen? Así como, Sí. ¿o se conocen aquí en el curso? ¿O se conocen, han estado juntos, han trabajado juntos, o se conocieron acá? Nos conocemos todos. ¿Se conocen todos? Siempre nos hemos reunido y siempre hemos hecho todas las capacitaciones en grupo. Este es un grupo que se conoce la mayoría. ¿Pero se conocen en el contexto como del trabajo o se conocen en un contexto social? Más en el contexto del trabajo y también en algunas ocasiones hemos tenido talleres juntos. Ah, ya, ok. Entiendo. Bueno, yo la verdad no, yo soy el más guagua de todos, parece. Yo soy el primer año que estoy con ellos, así que un gusto conocer al maestro Celedonio que está ahí y la Doris Moyo, que son mis amigos. Ah, muy bien. Muy bien. Listo, como lo nombraron a don Celedonio, entonces don Celedonio responde ahora, ¿o no? Sí, que hable el Gilata. Muchas gracias, Elsa. No. ¿Por qué se echó a perder igual? No, se me cayó. No se le escucha. Pero estaba sin sonido. Pero este es mío. Ese es de ella. A ver, don Celedonio. Auquieja pinta y anda acá del mío, a ver, anda acá. Ahí sí lo escucho, clarito. Decía, yo me sumo a lo que dijeron mis compañeros y compañeras. Yo soy aymara y siempre uno va aprendiendo todos los días. ¿Quién echó a perder eso? Papá, que a mí se me cayó. Porque todos enseñamos y al mismo tiempo todos aprendemos. O sea, somos profesores y alumnos también, alumnas. Exacto. Así que, profesor Víctor, yo aquí esperando sus clases para aprender y después esto enseñar a mis alumnos. También enseño en educación básica segundo ciclo. Tengo como un curso nomás de primer ciclo, pero todas, el resto son del segundo ciclo. Eso. Okay. Gracias. Gracias, don Celedonio. Gracias, muchas gracias. Yo espero de verdad cumplir con las expectativas. Para mí, esto de hacer clases, a mí particularmente me apasiona, y sobre todo cuando tengo este tipo de desafío de llevar a personas que probablemente no tienen tanta cercanía con el tema tecnológico, llevarlos a un manejo concreto y algo que facilite su trabajo, yo lo encuentro genial. Entonces, para mí, cada vez que usted haga una pregunta, usted, Celedonio, Teodoro, Elsa, quien sea, y tengo una duda, y yo si tengo que repetirlo 20 veces, yo lo voy a repetir 20 veces, ¿ya? Yo en general trato así, no es porque Bárbara, bueno, Bárbara sabe cómo trabajo, yo en general trato de no pasar la planadora de contenido. O sea, si tengo que repetir un contenido, lo voy a repetir. Si a usted le queda duda, lo único que necesito es que me pregunte a tiempo, porque si ya pasamos el primer contenido y vamos en el tercero,
Si usted en la penúltima clase levanta la mano y me dice que no entendió el primero, pucha, ahí difícil volver. Entonces las preguntas todas a medida que van pasando. Si yo les voy mostrando un ejemplo de algo y yo les digo, miren, ingresen a esta opción de Google, ingresen aquí su nombre, ingresen, si usted lo hace tal cual y no le resulta, me levanta la mano de inmediato y me dice, profe, no sé cómo se hace. Entonces ahí yo le digo, comparta su pantalla, y usted comparte la pantalla o me explica qué es lo que está viendo y yo le ayudo a resolver el problema. ¿Ya? Esa es como la metodología de trabajo, ¿ya? Que nos permita igual llevar un buen ritmo, ¿ya? Porque estar pasando por todo, o sea, que todos me muestren lo que están haciendo y los distintos pasos prácticos, en el tiempo que tenemos no va a poder ser. Pero cuando tenga una dificultad, pregunte de inmediato, ¿ya? Así que, muy bien. Luisa, ¿usted me va a responder? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Estoy hablando desde acá de Comuna General Lago. Ya. Sí, estoy en el pueblo de Cosapía, ahí me estoy contactando. Apenas entré en contactarme, estaba probando el otro teléfono, pero no podía ir con esto, sí. Así Ya, que ahí, pues. Sí, nosotros nos conocemos casi todo ahí con mis compañeros, compañeras de Aymara, Aro, Yaticheña, Okawalipinio. Bueno, para enseñar las lenguas aymaras, para eso. Ya, Ok. profesor, gracias. Ya, pues. Gracias, Luisa. Disculpa la interrupción, Víctor. Luisa está Sí. solamente con su nombre, tiene que poner el apellido. Si ella no sabe, lo puedes realizar tú directamente. Ella es Luisa Flores. Deme un segundo. Por favor. Lo hago de inmediato. No se preocupe, Luisa, yo lo hago. Hay dos Luisa Flores. Ok. Ahí lo hice. Profesor. Sí. Luisa, nuestra cuyaca Luisa, la colega, ella está llamando prácticamente de la frontera de Chile con Bolivia. Está en un lugar rural, pero muy apartado. Ya, perfecto. Entonces, por eso es que esa diferencia ya está muy, pero sorprendente, porque hace como un año atrás no teníamos celulares para ese sector. No había ninguna comunicación. Este es como algo maravilloso que llegó por la zona rural para la gente de tan lejos, o sea, están en el extremo norte de Chile. Qué bueno. Bien rural. Qué bueno. Sí, una de las cosas que yo quiero que hagamos, como una prueba de uno de los contenidos que vamos a ver, es quiero que hagamos, vamos a armar un grupo de WhatsApp. Porque a través de ese grupo de WhatsApp vamos a ir probando las distintas herramientas que tiene el WhatsApp, para que después eso ustedes lo repliquen con sus estudiantes. Es una de las cosas que vamos a hacer. Porque yo le puedo decir, mire, así se mandan fotos, pero mejor, en vez de eso, probemos mandando fotos. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, así como lo impactante que es para usted, Elsa, y para mí también lo es, ahora que usted lo explicó, que Luisa esté conectada prácticamente de la frontera con Bolivia, y yo esté aquí en Santiago, y ustedes estén en una parte, quizás en la misma región, pero igualmente alejados de ella, lo impactante que sería que ella nos mande una foto de ese lugar y que todos la podamos ver. Es lo mismo que usted va a poder hacer con sus estudiantes, ¿se fija? Eso lo vamos a hacer, va a ser un paso práctico, o sea, eso lo vamos a armar y lo vamos a nutrir entre todos, porque la idea es que sea un espacio de aprendizaje que lo vamos a usar durante la clase y que después que termine esta clase ustedes lo sigan armando como a ustedes les parezca. Mal que mal ustedes conforman va a ser un espacio comunitario para ustedes. ¿Ya? El WhatsApp aguanta hasta 200 y tantas personas conectadas simultáneamente, entonces podría ser un espacio de conexión, dada la pandemia y también dada la lejanía habitual de las comunidades entre sí. El hecho de tener un espacio de encuentro en la tecnología sería bastante interesante darle uso a eso. Así que ahí lo vamos a hacer. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Quién más? Profesor, buenas tardes. ¿Quién me habló? ¿Doris? Sí, profesor. Doris, ¿cómo está? Doris Moyo. Yo soy Atichiri en la zona rural, profesor. Y entonces a mí me interesa, el WhatsApp me interesa muchísimo, porque yo trabajo por ese medio. Y entonces si yo
trabajo por WhatsApp es más fácil para mí que los otros programas, porque los otros programas exigen más velocidad de internet y mis apoderados no lo tienen, profesor. Muy bien. Entonces yo voy a estar totalmente agradecida, como yo trabajo con cursos simultáneos, yo trabajo con cursos multigrado. Tengo en una sola sala de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto hasta sexto, ¿me entiende? Ajá. Y entonces para mí va a ser mucho más práctico, así que yo totalmente agradecida de usted, profesor, por haber aceptado este curso. Nosotros acá la mayoría nos conocemos. Ya venimos trabajando por años, trabajando en el área de la lengua aymara, como educadores tradicionales, donde habemos profesores, educadores tradicionales, formador de formadores. Somos un equipo bien confortado, profesor. Qué bueno. Y entonces hay algunos que se manejan, me imagino, mucho en tecnología, otros medianamente y otros pésimos. Así que yo creo que vamos a empezar de lo más básico y avanzando hasta donde se pueda, profesor. Eso es mi expectativa. Claro. Perfecto, sí, súper, es muy adecuada su expectativa, Doris. Ya, muchas gracias. La verdad es que, claro, yo voy a empezar desde la base y los pasos que nosotros vamos a ir viendo son desde lo primero que hay que hacer. O sea, voy a tratar de no dar nada por sabido, y si me salto un paso, usted me dice, profe, pero ¿cómo llego ahí? Bueno, lo hacemos de más atrás entonces. Si empezamos del primer piso y alguien siente necesario que yo empiece desde el -1, bueno, bajamos al -1 y subimos el edificio entero juntos, ¿ya? Vamos a tratar de nivelar un poco esa balanza a la que hace relación Doris, tratando de nivelar un poco el manejo que cada uno de ustedes tiene, ¿ya? Sí, porque por eso somos también... somos 4 comunas, somos 3 comunas rurales, profesor. Así que claro. un urbano, así que a mí me interesa bastante para todos los que trabajan en zona rural y también tanto urbano. Perfecto, sí. Sí, las herramientas que están en el programa, que ya lo vamos a revisar, las herramientas que están en el programa están diseñadas para que todos puedan aprender algo, porque no es solamente para rurales, sino que también para el contexto urbano. Hay algunos que van a poder echar mano a todas las herramientas y hay personas que en el caso suyo, por ejemplo, a lo mejor va a utilizar mucho más el WhatsApp. Entonces lo que le interesa es conocer mayormente las herramientas que tiene WhatsApp propiamente tal. O lo que se puede hacer, que eso no está en el programa, por eso también yo quería escucharlo a ustedes, porque también a lo mejor lo que necesitan es saber cómo crear una cápsula a partir del mismo WhatsApp, cómo agregar una imagen en un relato, o cómo grabar un video y que ese video tenga la calidad suficiente para poder mandarse y descargarse en otro teléfono, ¿ya? O cómo crear grupos, cómo programar reuniones, o cómo articular lo que yo hago en WhatsApp con Classroom, por ejemplo, porque el Classroom se puede utilizar en celular, pero en el celular va a ser información más directa, pero el respaldo de la videoclase que yo voy a hacer por WhatsApp lo puedo guardar en Classroom. Entonces ahí la persona que no se alcanza a conectar por algún problema de conectividad, como los que usted describe, si yo le guardo la clase de Classroom y la subo, o sea, la clase de WhatsApp, y yo la subo a Classroom, la va a tener siempre. Ya, va a quedar ahí almacenada. Entonces vamos a aprender a armar esos espacios de trabajo. Muchas gracias, profe. De nada, de nada. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesor. Alexandra. No. No, profesor. Dice Alexandra. Sí, profesor, eso. Quiero corregirle. Estoy con el computador de mi hija. Yo me llamo Susana Achillo. ¿Lo puede cambiar, por favor? Sí, Bárbara, ¿tú lo puedes cambiar? No, lo puedo cambiar yo nomás. Solamente el profesor o la misma persona. La misma persona tiene que pinchar su nombre, ya con el botón izquierdo le va a salir renombrar y ahí tiene que poner el nombre que corresponde. Lamentablemente yo no lo puedo hacer, si no ya lo habría hecho. Ok, ya. Alexandra, mire, si usted va sobre su nombre, perdón, es que sí me confundo. Susana, si usted va sobre el nombre de su usuario, donde dice Alexandra, ¿ya? Aparece un botón azul que dice más, y ahí usted aprieta y dice renombrar. ¿Un botón azul? Sí, al lado de su nombre, en el costado arriba derecho dice desactivar audio y salen tres puntitos. En esos tres puntitos,
A ver, Y si déjeme usted apretar. pincha en esos 3 puntitos, ¿qué le aparece? Dice silenciar, detener, renombrar. Renombrar. Ancla. Apriete donde dice renombrar, y ahí usted pone su nombre que corresponda. Espérame. ¿Ahora aceptar? Aceptar. Se Ahora Susana Chillo. Muy bien. Aprendimos algo, muy bien. Sí, no sabía poner. ¿Está bien? No, está bien, está bien. Como dice mi nombre, profesor, me llamo Susana Chillo, soy educador tradicional, trabajo en área rural en Utah. En un colegio tengo primero y segundo ciclo, o sea, de primero a octavo básico. Wow. Y, sí, y ha sido, bueno, ha sido nuevo para nosotros, por lo menos para mí. No tengo 20 años, por lo menos la tecnología me queda, se me va en collera, por decirlo. Pero sigo el consejo de mi hija. Mi hija siempre me dice, mamá, lee, lee. Y eso es lo que he hecho hasta el momento y me ha resultado. Y solamente darle las gracias, seguir adelante y todo, para que Muy podamos bien. seguir y nos tenga paciencia porque a veces preguntamos mucho porque para poder, bueno, por lo menos yo, para poder aprender, ¿no? Para mí me gusta aprender y no me gusta estar sentada porque quiero saber. Quizá para el profesor no sea, no sé, yo me gusta preguntar porque no entiendo, entonces yo quiero aprender porque esto de hacer clase, porque yo solamente hago clase a través de guías y mando audio, videos por WhatsApp, pero no hay muchos alumnos que no cuentan con internet en el área rural, especialmente, al menos eso tengo entendido yo, que hicieron, y trabajamos todos los profesores de eso, o sea, los profesores más educador tradicional de esa forma. Ya, perfecto. Y entonces, creo, no sé, es que entré muy tarde no sé qué área, supongo que va a ser área virtual, o sea, a ver, lo que nos va a pasar tiene que ver, yo creo que para manejar algo virtual, porque no, solo veo su nombre y no sé qué es lo que usted nos va a pasar. Sí, No yo sé les si voy la a mostrar el continuación programa. Sí, yo les voy a mostrar el programa. Ya, a ver, Susana, mire, dentro de, no les voy a dar la lata del relato teórico, de dónde surgen estos conceptos que yo les voy a nombrar, pero solamente se los voy a describir en concreto para que nosotros sepamos dónde estamos, ¿ya? Existen textos que hablan de lo que es el nativo digital y el migrante digital, o el inmigrante digital, ¿ya? El nativo digital podría ser, por ejemplo, un hijo de ustedes, que nació con la tecnología, que tuvo un acceso a un celular a temprana edad, que tuvo acceso a un computador, o un teléfono, o una tablet a temprana edad, ¿ya? Hay niños que nacen con una herramienta tecnológica al lado, ¿ya? Ese es un nativo digital. Sí. El migrante digital es usted. Es el migrante digital. Yo también soy migrante digital, yo no soy nativo. ¿Y por qué es interesante el concepto? Porque se ha determinado que incluso a nivel de redes neuronales, los nativos digitales nacen mejor preparados para la tecnología que nosotros. ¿En qué sentido? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando les muestran un celular y usted dice, ¿cómo se usa esto? Y les describen, no, esto es bastante intuitivo. Tiene una interfaz intuitiva. Eso significa que hay que seguir el instinto. O sea, si hay un botón que dice inicio y hay una casita, uno, viendo el botón, uno sabe dónde va. Pero aún así, para los migrantes, eso requiere práctica. En su caso, por ejemplo, como le recomienda a su hija, lectura. Pero para un nativo, ve el dibujo y aunque no sepa ni siquiera leer, sabe que eso lo va a llevar al inicio, porque es icónico, es representativo. Esa facilidad que tiene un nativo para comprender, no la tiene un migrante. La tiene recién o la puede adquirir con práctica. Entonces siempre nosotros vamos a ver una mayor facilidad en las nuevas generaciones para aprender a usar estas herramientas que en las generaciones más antiguas. ¿Ya? De hecho, si usted, por ejemplo, le pregunta a su mamá sobre el uso del teléfono, que usted ya se lo puede dominar al revés y al derecho, la mamá a lo mejor le va a decir,
si yo no necesito esas pantallas, total necesito algo para llamar nomás. Si es que. Porque a lo mejor va a decir, no, yo prefiero, si quiero hablar con la señora Juanita, en vez de estarla llamando por teléfono, mejor voy donde la señora Juanita. ¿Por qué? Porque es más práctica. Entonces, como no ha descubierto las ventajas de la tecnología, no le interesa aprender. Y se resiste a la tecnología. Pero nosotros, en su rol, en mi rol, necesitamos de la tecnología. Y entendiendo que la tecnología siempre es un medio, no es el fin. Entonces, a mí me sirve la tecnología. No, yo no le sirvo a la tecnología. La tecnología me sirve a mí porque yo soy la cosa viva y la tecnología es la cosa sin vida. Entonces, yo tomo el teléfono, yo hago que este teléfono me sea útil. Por eso yo les decía adelante que las distancias que ustedes tienen que recorrer quizás para juntarse no van a cambiar en ningún momento, porque es esa la ubicación en donde ustedes están. Ahí están arraigados. Pero el hecho de mantenerse en contacto como comunidad, cuando no puedan desplazarse, puede ser reemplazado por la tecnología para mantener las costumbres y para mantener el contacto. No va a cambiar la costumbre, solamente va a cambiar el medio de poder llevar a cabo esa costumbre. Entonces eso es complejo, pero créanme que para un niño va a ser lo habitual, siempre. Un niño que está naciendo en esta era sabe que el teléfono al que puede acceder le va a permitir hacer muchas más cosas que lo que le permite su cuerpo llegar. Es una extensión prácticamente del cuerpo. El teléfono en una mano y el computador en el otro es una extensión corporal. Entonces le puede permitir llegar a muchos más lugares, le puede permitir... yo conozco casos de gente que hace clases en universidades en donde tiene estudiantes de todos los países del mundo, o de muchos países del mundo, y la hace en el mismo horario. Y eso es sincrónico, que es con lo que tenemos nosotros, es sincrónico, porque es a tiempo real. Pero también lo puedo hacer asincrónico, que es como el caso que hablábamos recién, que es poner una clase grabada para que el estudiante que no puede conectarse a una hora determinada la pueda ver. Es el caso, por ejemplo, de Lidia, que tiene, me dice que se desconectará porque tiene una clase ahora, tiene un taller. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Lidia? Después de esta clase, va a poder ver el video, pese a que yo no estoy conectado, ella va a poder ver todo lo que nosotros hablemos de aquí en adelante. ¿Ya? Y esa misma posibilidad es la que le da a usted y a su estudiante. ¿Ya? Pero sí, es interesante analizar eso del nativo y el migrante digital. ¿Ya? Yo como migrante soy un migrante que quizás está mejor preparado en la tecnología que usted, pero sigo siendo migrante. Es como cuando uno habla de las lenguas y uno habla del hablante nativo. Yo no me voy a hacer hablante nativo si es que no nací en la lengua. Por más que sepa, yo puedo aprender aymara de los mejores profesores, puedo tener, si es que se estructura el aprendizaje de la lengua, se estructura en niveles y supongamos que hay 5 niveles y yo llego al nivel 5 y saco la mejor nota, yo jamás voy a ser nativo en la lengua. ¿Por qué? Porque no nací en ella. Y en la tecnología es lo mismo. Lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es ser mejores migrantes, pero jamás vamos a ser nativos digitales. Jamás. ¿Ya? Así que vamos a hacer todo lo posible para que todos sean los mejores migrantes digitales posibles. ¿Alguien más? ¿No? Les voy a mostrar mientras, después los voy a seguir conociendo, ¿ya? Pues igual hay personas que quizás no participan ahora, pero después se van a ir soltando. Les voy a mostrar el programa, ¿ya? Vamos a compartir el programa para explicarles bien qué es lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Vamos a proyectar, ahí ustedes me dicen cuando lo estén viendo. ¿Lo están viendo? Ahí ¿verdad? se puede ver. Perfecto. Entonces, bueno, primero, bueno, ahí está mi nombre, ¿cierto? El módulo, la presentación del módulo. Esto también está en plataforma, por si acaso. Y ahí está mi nombre, mi profesión, educador diferencial y magíster en educación inclusiva. Ahí está el objetivo general del curso, donde dice, al término del curso, los participantes serán capaces de aplicar herramientas tecnológicas de la información
e informática a fin de contar con las capacidades técnicas de los educadores tradicionales en el ámbito intercultural, cultural, pedagógico y del manejo y uso de estas herramientas. O sea, lo que se espera es que las herramientas que nosotros vamos a ver, usted no solamente las conozca, sino que las aplique. Por eso cuando Bárbara decía al principio que el enfoque de este módulo era más práctico que teórico, justamente se refería a que lo que yo voy a tratar de hacer con ustedes es que usted use las herramientas. Por eso, en esta asignatura, yo lo que voy a proyectar va a ser proyecciones de uso de los distintos software. O sea, si les voy a enseñar a editar un video, les voy a proyectar, en vez de mostrarle una presentación de cómo se hace, lo vamos a ir haciendo en conjunto, ¿ya? Sí corresponde hacer una observación, ¿ya? Y espero que quienes están acá y quienes van a estar escuchando la clase después también lo tengan presente. Las herramientas, yo entiendo que no todos tienen un computador en la mano en este momento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del Classroom y el Google Meet, ¿ya? Que uno es para crear un espacio virtual, una sala virtual, y el Meet es para hacer videoconferencias similar a la que estamos haciendo ahora. Más allá de eso, ¿ya? Más allá de que no tenga un computador, la clase va a ser la misma. Entonces, ¿usted cuándo va a practicar con esto? Usted va a practicar cuando tenga el computador, ¿ya? Porque usar Classroom y Meet a lo mejor va a ser distinto de usarlo en el teléfono que usarlo en el computador. Hay, en el caso inverso, si usted no tiene un teléfono, va a ser difícil que utilice el WhatsApp en la clase, ¿ya? Pero como va a tener la clase grabada, después usted lo va a poder practicar los pasos. De hecho, en algún momento yo, cuando veamos WhatsApp, yo voy a proyectar el WhatsApp de mi teléfono, que es donde vamos a crear el grupo que yo les dije que íbamos a crear, y les voy a mostrar entonces las interacciones que ustedes manden al grupo se van a ver en vivo y en directo, ¿ya? Así como yo espero que ustedes también lo hagan con sus estudiantes, ya sea con intervenciones de texto, envío de audio, etcétera, y también cuando no estén en una reunión formal, sino que se manden material en otros momentos, que incluso puedo mandar documentos de trabajo, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que no se limite porque no tiene un dispositivo u otro, ¿ya? Y en algún momento se nos dijo que hay algunos que pueden tener dificultades para para acceder a un computador o a un teléfono, ¿ya? Pero como la clase van a tener grabada, lo puede probar cuando lo tenga, ¿sí? Dicho esto, los objetivos específicos serían, primero, el tema del Classroom y el Google Meet, ¿ya? Ahí estamos nombrando herramientas tecnológicas. El Google Classroom, como les decía, es una plataforma que viene con Google y que es para hacer clases. ¿Qué es lo relevante del Classroom? ¿Ya? Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Es la plataforma que ha definido a partir de la situación de pandemia que vive el país. El Classroom es lo que se definió a partir del Ministerio de Educación para utilizarse, para crear espacios de aprendizaje virtual, ¿ya? Classroom y Meet, ¿cierto? Para hacer videoclases, ¿ya? Ahora, el Classroom como espacio, como sala virtual, yo en el Classroom yo puedo subir documentos, ¿ya? Cuando usted escucha el concepto de repositorio de documentos, es porque el repositorio habitualmente actúa solamente guardando documentos, como si fuera una carpeta. Pero el uso pedagógico del Google Meet, o sea, del Classroom, va más allá que solamente subir documentos, ¿ya? Yo puedo pedirles tarea a los estudiantes y que los estudiantes tengan un plazo para subir esa tarea. O yo puedo permitir que el estudiante no tenga un plazo, pero que igual yo le subo un formato de una prueba y que el estudiante me suba las respuestas de esa prueba, ¿sí? Entonces, va a ser una sala en donde puedo almacenar trabajos, puedo almacenar tareas, puedo entregar ejercicios, etc. Y además, como tengo la opción del Meet, además puedo hacer clases en vivo y en directo, ¿sí? El Classroom y el Meet son compatibles con el celular. Usted basta con que se meta a la App Store y usted baje las aplicaciones, entonces ahí no es requisito tener un computador, o sea, usted lo puede hacer desde su celular también. Luego está el editor de video, ¿ya?
El editor de videos es una herramienta que se incorpora en el Windows 10 que sirve para crear secuencias de video. Supongamos que usted quiere grabar un video donde le enseña a los estudiantes cómo se cultiva algo. Entonces usted hace la grabación con su celular y hace varias tomas. Graba un momento, explica algo, luego corta ese video, graba otra secuencia. Entonces en el editor de video usted va a poder juntar los videos, incluso les va a poder agregar texto o efectos para que sean más entretenidos para el estudiante, ¿ya? Hay versiones de Windows, ¿ya?, que tienen el editor de video. Los que tienen Windows 10 debiesen tener editor de videos. Versiones anteriores al Windows 10 debiesen tener lo que se llama Windows Movie Maker, que es lo mismo, es muy parecido. También sirve para poner un video al lado de otro, hacer una transición, ponerle texto. Eso igual se puede hacer, ¿ya? Solamente que dependiendo de la versión que usted tenga de Windows, el editor de videos o el Movie Maker va a ser el que usted va a utilizar, ¿sí? Y luego aparece el WhatsApp como medio de mensajería en contexto educativo, incluyendo videollamadas y envío de material, ¿ya? Aquí vamos a revisar cuál es el límite de las videollamadas de WhatsApp, cómo se pueden configurar, cómo se pueden mandar documentos, las imágenes, ¿ya? Yo entiendo que esto, para una persona que ya se maneja en la tecnología, el usar el WhatsApp podría ser un punto que ya saben, ya conocen. Pero igual los vamos a enseñar para aquellos que no están tan familiarizados con esa herramienta tecnológica, ¿ya? Así que igual les voy a enseñar a utilizar el WhatsApp. Y la forma que vamos a tener de aprender es con un espacio de WhatsApp que vamos a crear entre todos. De hecho, ahí usted va a tener su teléfono, usted me va a decir, ya, su teléfono es tanto, usted me pone su teléfono y yo lo agrego en la clase. Entonces yo les voy a decir, miren, les voy a mandar una foto, les mando una foto de mi perrito, y así ustedes, estando en un lugar distante, van a poder tener acceso a ese mismo contenido y al mismo tiempo. Por eso lo vamos a hacer en clase. Entonces la idea es que en esa clase, que va a ser práctica, el hecho de compartir contenido sea en vivo y en directo. Y ahí se van a dar cuenta que el WhatsApp lo podemos usar de manera sincrónica, es decir, a tiempo real, y también de manera asincrónica porque el material queda guardado. ¿Sí? Eso es hasta acá. No sé si tienen alguna duda. ¿No? A ver, los temas específicos a tratar, ¿ya? Estos son más allá de los objetivos, ¿sí? Y aquí yo sí espero hacer un aporte. Yo sé que en todos. Aquí, con uno de estos puntos, yo voy a llegar a todos, incluso al que más se maneja, ¿ya? Por eso yo les dije, este curso a todos les va a dejar algo. Algunos más, algunos menos, ¿ya? Por ejemplo, ya les hablé del uso de Classroom y obviamente del Google Meet, la edición de grabaciones por medio del editor de videos o Movie Maker, el uso de WhatsApp, y también, importantemente, mira, hay alguien que dijo algo. Un gusto, profesor, me desconecto. No se preocupe, Teodoro. Luego termina de revisar la clase, no hay problema. El uso del Prezi Video para generar clases. Denme un segundo. Mi perrita anda jugando con una tapa y hace un poco de ruido. ¿Alguien conoce el Prezi Video? ¿Alguien lo ha usado? Yo lo conozco, pero no lo he usado, profesor. ¿Pero el Prezi o el Prezi Video? El Prezi, para ya, poner... son cosas distintas, ¿ya? El Prezi Video, sí, que de hecho yo solicité incorporarlo porque es una herramienta que se creó, de hecho se lanzó este año, justamente por todo lo que es educación virtual actualmente, en donde a nivel mundial la demanda del tema educativo era fortalecer la presentación de contenido. Entonces nosotros vamos desde lo que es el típico PowerPoint, ¿cierto? El PowerPoint es lo más clásico, utilizando tecnología, porque lo más tradicional fuera de la tecnología podría ser la pizarra y la tiza. Luego de la pizarra y la tiza tenemos la pizarra de acrílico y el plumón. Y luego de eso ya vienen las transparencias, ¿cierto? Con estas cajas que tenían una luz grande, que proyectaba una hoja más pequeña.
Y luego ya pasamos a lo tecnológico, que sería PowerPoint. PowerPoint, en el ámbito tecnológico y educativo, sería lo más clásico. Luego del PowerPoint vendría Prezi, simple, que sería el Prezi para presentar, que es el que conoce Elsa. Y el último es el Prezi Video. Lo que permite Prezi Video es presentar contenidos, pero que esa presentación de contenido sea dinámica, ¿sí? Que permite transmitir, ¿cierto?, una presentación en tiempo real, y además, lo que también permite, además de presentarlo, permite también grabarlo. Entonces yo lo puedo transmitir o bien lo puedo grabar. ¿Para qué lo voy a grabar? Para después mandar esa grabación. O sea, me crea una pista de video y esa pista de video la puedo enviar. La puedo cargar dependiendo del tamaño, ¿cierto? Del espacio que me ocupe, la puedo cargar directamente en Classroom o puedo mandar un enlace. ¿Ya? Si me dan un minuto, les voy a tratar de mostrar un ejemplo para que usted vea cuál es el alcance de lo que es el Prezi Video. Que dentro de todas las herramientas, por eso yo siempre en mis primeras clases, yo siempre trato de hacer algo que a usted lo enganche. Para que no sea solo el discurso, que no sea solamente, el profe dijo que iba a ser interesante. No, que usted vea lo interesante que va a ser. Me están pidiendo que abra la puerta. Ya, perrita. Vaya. Está ladrando. Una consulta. Sí, sí, claro. ¿El Prezi Video para los celulares Android se puede descargar por Play Store? No, el Prezi Video es para computador. Se usa en el computador. Entendido. Sí, el Prezi normal se puede usar en celular, pero el Prezi Video no. ¿Sí? ¿El Prezi Video se puede utilizar en todos los computadores o hay solamente algunos que pueden hacerlo? No, en todos, en todos. Ah, ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Una consulta, buenas tardes, y se descarga así con ese nombre, tal cual, Prezi Video. Sí, cuando lleguemos a la clase, yo les voy a decir de dónde se descarga, cómo se instala. Lo vamos a instalar juntos, de hecho. Pero eso cuando lleguemos ahí, ¿ya? Yo hoy día solamente es la demostración para dejarlo enganchado. Para que usted, después cuando venga a la próxima clase, usted venga con esa disposición. Diga, oye, pero el profe, acuérdate de la herramienta que mostró. Sí, vamos a la clase del profe. ¿Ya? Es como eso, es mi forma de enganchar a los estudiantes, ¿ya? Y eso lo hago siempre, no lo hago solamente por ustedes, aunque con ustedes quizás tenga mayor efecto, porque ustedes igual tienen, dentro de lo que delante alguien relataba, ustedes tienen otras obligaciones. Entonces, esto que se les está pidiendo es un extra. Entonces, yo lo que trato de hacer con esto que les quiero mostrar es tratar de mostrarles el sentido de que ese tiempo extra que usted se está tomando va a ser importante, que no lo estoy haciendo perder su tiempo, que van a aprender algo interesante, más allá de lo que yo les digo, ¿ya? Déjenme buscar la presentación. ¿Ya?
A ver. Esto es un ejemplo, ¿ya? Esto es un taller que hice en una institución, ¿ya? En un colegio, sobre el uso de herramientas tecnológicas. ¿Lo están viendo, cierto? No. ¿Se ve una pantalla negra nomás? Se ve módulo. Módulo dice. Ya. Dos Ahora talleres sí virtual. lo voy a solucionar de inmediato. ¿Ahí sí? Sigue viéndose lo mismo. No, profesor. No. No se ve un... Está la PPT del módulo 2 en la pantalla grande. Ya. Denme un segundo. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Nada. ¿No? Uy, qué raro. Yo lo voy a arreglar. Profesor, yo veo que aparecen unas letritas debajo de su cabeza. Creo que Eso ese, Sí, eso sí, es el eso. video. Que tiene Eso que era. colocar, creo que tiene que colocar que se vea usted ante todos nosotros. Fijar el video. ¿Ahí? ¿Me veo con las letras todavía? Sí. Sí, mire. Ya, mire. Ya, esto lo que permite lo siguiente. Supongamos que yo estoy presentando, yo voy a hacer una presentación simulada de contenido, ya no les voy a hacer la presentación completa, pero es para que vean el alcance de la herramienta, ¿sí? Entonces supongamos que, bueno, aquí me estoy presentando, estamos volviendo atrás, luego les voy a presentar lo siguiente. ¿Se fijan? Yo les presento una lámina de contenido, les hablo de la lámina de contenido, ¿cierto? Y eso es una diferencia entre lo que es un nerd y un geek, que es como, esto es vocabulario de nativo digital, ¿ya? Un nativo digital sabe a la perfección eso. Entonces, yo puedo volver eso y sigo estando yo en la pantalla. Entonces, yo lo que puedo hacer es seguir interactuando yo directamente con ustedes o hacer que el contenido vuelva a aparecer o que el contenido esté en la pantalla completa. ¿Para qué me puede servir esto? Pues yo puedo hablar, ¿cierto? Como si estuviera en una clase y puedo dirigirme al contenido directamente. ¿Sí? Si seguimos más adelante, ¿Cuál es su? yo puedo presentar mi clase. El menú del día de hoy es... Qué buena. Una noticia. Exacto. Es que esa es la idea. Yo lo puedo configurar. Yo puedo hacer que el Prezi Video me sirva para presentarlo como una noticia, presentar mi clase como una noticia, o que sea como un aviso de diario, porque eso va a depender de la plantilla. Todo lo que se ve aquí, donde dice Breaking News, donde está esto, ese color gris, ese color rojo, todo eso es una plantilla. No tienen que hacerlo. Porque si usted cambia la plantilla, cambia la presentación del contenido. Ya les voy a mostrar los ejemplos que hay, ¿ya? Pero lo que hace es básicamente lo que les estoy mostrando. Entonces, yo puedo seguir hablando de los tipos de herramientas, ¿cierto? Que lo que querían en ese colegio en particular era parecido a lo de ustedes, pero ellos querían ver variedades de herramientas. Yo no les enseñé a utilizar todas estas que aparecen acá, sino que se las nombré. Y les dije para qué servían y les mostré ejemplos. ¿Ya? Con ustedes me voy a sentar en algunas de ellas a trabajar, como en el caso del Prezi Video. Entonces, si yo aquí necesito agrandar esto, entonces yo lo pincho y usted me sigue escuchando, pero ya no me está viendo. ¿Ya? Entonces yo puedo, aquí mismo puedo volver el contenido más pequeño y lo puedo señalar. Puedo interactuar con el contenido. ¿Sí? Y así voy pasando por todas las herramientas. ¿Es necesario el internet sí o sí? No. Y eso también es algo interesante, ¿ya? El Prezi, no sé si ustedes, alguien ha tenido Prezi aparte de ELSA, el Prezi normal, ¿ya? El Prezi normal necesita estar conectado a internet para trabajarse. O sea, se puede usar online, ¿ya?
Eso es un concepto. Online o online significa que requiere que la persona que lo usa esté conectada. Este software tiene la modalidad en línea, pero la que a mí más me gusta y la que yo recomiendo que usen en general es la modalidad de escritorio. Es decir, que el software permite que usted baje un programa, lo instale, ¿ya? Y usted sin conexión a internet, usted lo pueda seguir trabajando. ¿Ya? ¿Cuándo va a volver a necesitar internet? Por ejemplo, para hacer lo que yo estoy haciendo ahora, que es conectando el Zoom con el Prezi Video, usted va a necesitar una conexión a internet. Pero no la va a necesitar si usted quisiera traspasar esto a una videoclase. Entonces usted puede hacer su clase dirigiéndose a un público estándar. Bueno, chiquillos, dentro de las herramientas que nosotros tenemos, bueno, este mapa mental, que es una extensión de Chrome para la creación de mapas mentales, y usted explica su contenido, manipula la herramienta, ¿cierto? Les muestra en detalle lo que usted les quiere mostrar, luego lo achica, ¿cierto? Y eso usted lo graba en un video y se los puede mandar ya sea por Classroom, se los sube a Classroom, o se los puede mandar por WhatsApp. Pero usted puede producir ese contenido, ¿ya? Profe. Sí, Buenísimo. sí, sí. ¿Le gustó? Profe, por ejemplo, entré en Play Store y ya se encuentra el Prezi Video y ya se puede descargar mediante Android. Pero no sé si le permite hacer todo esto. A lo mejor es un visualizador, no lo he probado yo. Hay que comprarlo, creo que cuesta $7. Sí, está Ya. carito, está carito. Mándenlo Ya. al Kraken, mándenlo al Kraken. No, yo en general, como le estoy dando este dato de la aplicación de escritorio, la aplicación de escritorio es gratuita. ¿Ya? Yo creo que en algún momento más, en algún tiempo más, se van a dar cuenta que están regalando mucho y la empresa va a empezar a cobrar. Pero actualmente usted se hace una cuenta gratuita y puede bajar el software de escritorio gratuito. O sea, puede bajarlo y usarlo gratuito. Hasta aquí. La diferencia, no se preocupe, Gladys, vaya nomás, no hay problema. La diferencia con la versión pagada es, por ejemplo, la cantidad de plantillas. Porque con la versión gratuita tiene, a mi juicio, igual hay muchas plantillas gratuitas. Plantilla se llama estas letras que están acá, donde dice mapa mental, ese fondo gris, eso es una plantilla. Y eso, por ejemplo, en la versión gratuita hay 30 y en la versión pagada hay 100. Pero yo con los 30 que hay, yo puedo hacer muchas cosas. Y lo otro, que es, a mi juicio, también, lo más relevante, sobre todo para ustedes de trabajar, es que es muy fácil de usar. Muy fácil de usar. No requiere ni conocimientos técnicos, ni animación, ni saber programar, no, nada. O sea, en un par de pasos usted tiene armada, cada una de estas láminas que están viendo son 3 pasos. Y es muy simple. De hecho, si alguno de ustedes ha utilizado PowerPoint, utilizar PowerPoint es mucho más complejo que esto. Y usted, Elsa, que utilizó Prezi, el Prezi simple, el Prezi de presentación, el Prezi es mucho más complicado que el Prezi video. Lejos. ¿Por qué? Porque tiene muchos pasos el Prezi. ¿Ya? Así que este le va a costar nada. ¿Sí? Profesor, sí, Celedonio, dígame. Dígame. Ahorita yo le veo en un rectángulo. No se le entiende. Se escucha muy lento. Mi computador yo le veo, y en uno de ellos está usted. Y ahora ese rectángulo donde está usted se puede agrandar un poquito más y los otros permanecen igual. Déjeme, está compartiendo, ver si pero lo ahí está, por fin. Ahora sí. Ahora por fin. ¿Ahí sí? Sí, al fin. Ya. Miren. Lo que yo les decía, ¿cierto? Es que esto era muy simple. ¿Ya? Claramente, yo lo que estoy tratando de hacer, insisto, en esta clase, es sorprenderlo. Si es que usted vea lo que yo estoy mostrando y usted diga, ¡oh! ¡Qué increíble! ¿Ya? Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Todo lo que aparece acá, por ejemplo, donde dice añadir texto, aquí
Es lo mismo que aparece acá. Entonces, ¿cómo le agrego el texto? Solamente escribiendo en este cuadro. ¿Cómo le agrego una imagen? Solamente haciendo clic donde dice insertar imagen. Y una particularidad es que incluso puedo agregar PowerPoint. Supongamos que usted tiene un PowerPoint que usó hace 5 años y que a usted le gustaría tenerlo en este formato, usted lo puede agregar y automáticamente el Prezi Video se lo configura como lo que están viendo ahora. ¿Ya? Tiene iconos. Supongamos si yo quiero agregar una maleta, yo puedo cambiar la imagen por una maleta. Puedo agregar, no sé, un dibujo o una imagen de una persona en un computador, entonces agrego una imagen ahí. Entonces ya en vez de mostrarse la imagen que les mostré al principio, se muestra esto. Y si no me gusta ninguna imagen, puedo quitar y queda solamente el texto. ¿Ya? A eso iba yo con la facilidad. No es compleja. Ya no es una herramienta compleja. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto. Voy a cerrar el Prezi Video porque esto todavía no lo vamos a ver, pero quiero saber qué les pasó con el Prezi Video. ¿Se engancharon? ¿No se engancharon? ¿Qué les pasó? Sí, gratis, sí. ¿Qué significa eso? Sí. Giza, sí. Ya. Entonces sí se engancharon con el tema. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Es que no me aguanto. Sí, dígame. ¿Uno puede seleccionar las imágenes y colocar las que uno quiera colocar ahí? ¿En el Prezi Video? Por ejemplo, a mí me gustaría colocar, claro, poner imágenes de la zona relacionadas con la asignatura que nosotros hacemos. Obvio, cualquier cosa. Ya. Ah, no vienen predefinidas, o sea, uno puede cambiar eso. Qué bueno. Muy bueno. Buenísimo, se pasó. Bueno, profe. Gratis. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, puede ser cualquier imagen. Ahí no volví a ver. Ya. Sí, puede ser cualquier imagen. Lo único que no es personalizable en un 100%, Elsa, y para los demás, es cuando usted veía esa plantilla donde estaba ese texto en rojo, ese fondo gris, como si fuera un noticiario. Eso no se puede cambiar. No puedo hacer que esa, en vez de rojo, sea verde, porque eso es una plantilla. ¿Sale en inglés? Claro, salen en inglés. Pero hay otros que no tienen palabras. Tienen muchas plantillas que ya vamos a revisar en su momento, que no tienen texto. Yo elegí ese porque más allá de que esté en inglés, es como la imagen, porque usted sin usted saber lo que significa breaking news, usted está acostumbrado cuando ve televisión a que esos son encabezados de noticias. ¿Ya? Es como icónico. ¿Ya? No tiene que ver con el uso de la lengua, pero hay otros que en ausencia de palabras aparecen unos que son como tarjetas de Navidad. Entonces es bastante gráfico poder entregar los contenidos, y los cuadros donde salían las fotitos, a esta altura más o menos, todo eso es personalizable. O sea, usted pone la foto que quiera. De hecho, como les mostré delante, aparecía hasta una lista de iconos. Entonces usted puede elegir desde una lista de iconos que viene en el Prezi Video, usted puede elegir un icono si quiere. Y en el caso de las fotos de paisaje y todo eso que usted dice, Elsa, que le gustaría incorporar, sí, pues lo puede hacer perfectamente para el contenido que usted quiera. Disculpe, profesor, ¿videos también uno puede agregar? No, solamente imágenes, porque como es Prezi Video, el video es el que usted va a grabar o el que va a transmitir. O sea, no permite agregar multimedia. El Prezi normal permite agregar video, pero el Prezi Video no permite solamente imágenes. ¿Ya? ¿Qué pasó? Gino, no se le escucha. ¿Gino? ¿Gino iba a decir algo? ¿No? Valesca. Profe, para el Meet
también se puede utilizar en las clases sincrónicas, sí. El Meet sirve para hacer... el Meet funciona igual que el Zoom. ¿Ya? Ahora, guardando proporciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Meet viene en el Google. Por lo tanto, es gratuito. Basta que usted tenga una cuenta Gmail y usted va a tener acceso al Google Meet. El Zoom, en cambio, el Zoom es pagado. Este Zoom, por ejemplo, el que nosotros estamos utilizando, alguien lo tiene que estar pagando en este momento. Probablemente es un costo de un proyecto o de la plataforma de educación continua de Santo Tomás, pero alguien absorbe ese gasto. ¿Ya? ¿Quiénes son los que pagan? Pagan los anfitriones, o sea, los que organizan las sesiones. No tiene un costo para usted. Y si lo usamos gratuito, el Zoom se puede usar gratuito, pero tiene sesiones de hasta 40 minutos. Eso es lo gratis. Después de 40 minutos yo tendría que pagar una membresía. ¿Ya? Pero el Meet no tiene esa limitación. Pero también el Meet, por ejemplo, en el Zoom, no sé si ustedes se han fijado, pero el Zoom tiene herramientas como, por ejemplo, estas reacciones, que yo puedo poner un dedito hacia arriba. ¿Lo ven? Mi dedito hacia arriba. En la pantalla debe aparecer un dedito así. Sí. Ya, eso el otro no lo tiene. El Meet no lo tiene. No tiene esa opción. Tampoco puede armar grupos. Que eso también, la sección de grupos también es algo que es propio de del Zoom y no lo tiene Meet. ¿Ya? Puede... los fondos virtuales, tampoco los tiene. ¿Han visto eso de los fondos virtuales? Bueno, ahí me veo un poco raro porque el alumno me juega a favor, pero es como poner un fondo translúcido y reemplazar lo que está atrás mío. ¿Se fijan? Es como si estuviera... ¿Se ve, cierto? ¿Se ve como un planeta atrás? Ya. Eso es un fondo virtual. ¿Ya? Sí. Entonces, el fondo virtual es algo que yo puedo configurar en el Zoom, pero el Meet no lo tiene. ¿Ya? Ahora, para efecto concreto, ¿en qué me puede impactar no tener un fondo virtual o no tener un botón con un dedito así? No es mucho. ¿Ya? ¿A quién me refiero? A que si usted quiere hacer una videoclase sincrónica a tiempo real con sus estudiantes con el Google Meet, no es necesario que sea otro software que el Meet, o sea, que sea otra plataforma. No es más importante que tenga el Zoom o que tenga el Meet, va a poder hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso se lo digo de manera bien crítica porque a veces uno dice, no, pero es que no tenemos Zoom, entonces no podemos hacer las videoclases. No, eso no es tan así. ¿Ya? El Meet igual les va a permitir hacer el trabajo, solo que si usted, por ejemplo, el Meet lo complementa con el Prezi Video, el resultado de esa clase va a ser mucho mayor que si usted solamente se sienta y hace algo como lo que yo estoy haciendo ahora, que es hablar con ustedes. O sea, el material de apoyo para un estudiante en primero o segundo ciclo básico, es importante tener un apoyo visual. Y si ese apoyo visual es dinámico, o sea, que sea grande, que se achique, que se modifique, eso va a ser mucho más interesante para ellos. ¿Ya? Así que yo creo que con el Meet les va a ir bien. ¿Ya? ¿El Prezi Video se puede conectar con el Meet? Sí, se puede conectar con el Meet. De hecho, el Prezi Video tiene compatibilidad como para 6 programas distintos que sirven para hacer videoconferencias. Dentro de ellos está el Zoom, el Meet, el Teams, ¿ya? Uno que se llama Jitsu, algo así, que yo no lo conozco al menos, pero con el Meet, sí, de todas maneras. ¿Ya? Y sí, lo puede usar al mismo tiempo. De hecho, en el Prezi Video aparece una opción donde le pregunta a usted por dónde lo va a transmitir. Entonces, si usted tiene abierto el Zoom, yo ahora tuve que pinchar Zoom, conectar, y ahí ustedes pudieron ver la presentación que yo les mostré como ejemplo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? Aproveche a preguntar nomás. No hay problema. ¿Pregunta? Hannibal. Profe, una pregunta yo.
Yo soy Valesa. Bueno, en el módulo también aprenderemos, por ejemplo, herramientas que podemos utilizar como ticket de salida. Por ejemplo, hay uno que se llama el Kahoot, que lo utilizan acá varios profesores. Y no sé si habrán otras herramientas parecidas a esa. Tenemos muchas. Miren, no sé qué les parece, tengo una idea. Ya, esto es improvisado, pero igual creo que les puede servir. ¿Les parece si les menciono las herramientas que les mostré en el ejemplo anterior? Para que usted las anote y busque información, porque eso que usted pregunta no está en el programa. Sin embargo, como están los nombres ahí, usted va a poder anotar los nombres y va a poder buscar las herramientas y yo le explico cómo funciona. No se las voy a poder mostrar todas una por una, pero va a tener muchos nombres a los cuales va a echar mano. Ah, ya, qué buena. Ya. Si quieres, puedo hacer ahora, así aprovechamos de ver un poco más de lo que puede hacer el Prezi Video. Se pueden familiarizar más con eso y así se enganchan, a lo mejor encuentran otra herramienta que les sirva, que no la vamos a ver por temas de tiempo y de programación del módulo, pero sí les puede servir a ustedes para enriquecer. ¿Les parece? Sí, súper. Ya. Vamos a ver entonces. Voy a abrir el Prezi Video y lo vamos a proyectar de nuevo. Ya. ¿Están viendo lo que es el Prezi Video? ¿O todavía no? No. O sea, se ve chiquitito nomás como antes, no está compartiendo pantalla. ¿No se ve conectado a la pantalla todavía? No. Sí. ¿Sí? ¿No se ve el texto ese donde está mi nombre? Y Sí, eso se ve. va a diferenciar. Sí, se ve, sí, se ve. Sí, se Eso ve, sí. profe. Ah, ya. Sigamos entonces. ¿Ya? Como les decía, solamente ejemplo y gracias a la pregunta de la compañera, solamente aquí les voy a nombrar y describir más o menos cómo funciona la herramienta, ¿ya? Lo que nos permite el tiempo, ¿ya? Por eso yo les decía que el programa para mí era referencial, porque es súper importante trabajar con los intereses de usted. Entonces, si usted tiene interés por otras herramientas por sobre las que vamos a ver, bueno, veámoslas, algunas que sea que les pueda servir. Ya, lo principal, bueno, acá empiezan las herramientas, ¿cierto? Dice el menú del día de hoy es, ¿ya? De una forma que puede ser dinámica de presentar contenido, que el estudiante no piense que siempre lo que va a ver es el objetivo de hoy día es, no sé si usted ha visto clases en donde los profes le dicen el objetivo o el resultado de aprendizaje es hoy y les nombran un objetivo de aprendizaje, identificar las partes del cuerpo y bla, bla, bla. Y eso en concreto para el estudiante es nada, porque el resultado de aprendizaje no está centrado en el estudiante lo que le interesa saber es lo que va a ver. Entonces, por eso aquí yo les pongo el menú de hoy es. Vamos a ver. Esto es parte del menú, ¿cierto? Empezamos con Prezi, ¿cierto? Prezi como plataforma de presentación de contenido, similar a lo que hace PowerPoint y un derivado más de lo que es el Prezi Video, que es el que actualmente les estoy mostrando, ¿sí? Prezi también tiene una modalidad de cuenta que es gratuita. También permite generar contenido de manera online, ¿ya? No, hay que estar conectado para crear contenido en Prezi. Y también hay versiones pagadas, ¿ya? Hay versiones premium que se pagan, no sé, hay unas que cuestan como $9 el mes, hay otras que son para estudiantes, o sea, para trabajo educativo, que también son un poco más baratas, pero
En las gratuitas creo que la única diferencia es la marca de agua, o sea, que dicen Prezi, y que cualquiera lo puede ver, porque lo guardan ellos. O sea, usted hace un material en Prezi con su cuenta gratuita y cualquier persona puede ver eso. ¿Ya? Hay personas que no les gusta eso, hay otras que sí, pero bueno. Eso es lo que hace el Prezi. ¿Ya? Y lo otro, que la cuenta gratuita no permite instalar una aplicación de escritorio. Eso en términos concretos significa que al no poderse instalar una aplicación de escritorio, siempre tengo que usarla conectada a internet. ¿Ya? Las cuentas que son pagadas sí permiten instalar una aplicación de escritorio, por ende, si es de escritorio, no necesito estar conectado a internet para usarlo. ¿Ya? Está el Emaze. El Emaze es una plataforma para presentación de contenidos, es parecida al PowerPoint, pero tiene plantillas más dinámicas. ¿Ya? Ahí está el logo, les pongo la foto del logo, porque si usted lo busca en su computador, y usted pone Emaze con Z, cuando encuentre este dibujo, creo que la dirección es emaze.com, usted va a encontrar ese dibujo y ese es el lugar. ¿Ya? También tienen muchas plantillas. Cuando yo lo revisé, me llamó la atención que tenía muchas plantillas disponibles. Y también al pagar una versión premium, tiene acceso a una más plantillas. ¿Ya? La presentación de contenidos, yo encuentro que es mejor que la de PowerPoint, pero para algunas cosas no es tan buena como la de Prezi. Ya si estamos hablando de ese mismo tipo de aplicaciones. ¿Sí? Luego, aquí tenemos una herramienta que es distinta, que es el Google Jamboard. ¿Ya? El Jamboard es una pizarra digital colaborativa. Lo que ustedes podrían lograr con Jamboard es que en una clase... Lía, mi perrita, perdón, ¿qué pasa? Ya, salga. Venga. Pero si está abierta ahí, salga. En una aplicación, o sea, en una presentación de un curso, supongamos que usted está explicando un ejercicio matemático y usted necesita que participen en la resolución de un problema. Entonces usted lo que podría hacer es que todos pudiesen participar de manera simultánea en esa pizarra. Entonces usted lo inscribe, ¿cierto? Les da el acceso con sus correos electrónicos y ellos podrían participar de una pizarra común. ¿Ya? Entonces la pantalla del computador se transforma en una pizarra en donde todos pueden colaborar con distintas cosas. Eso es lo que hace el Jamboard. ¿Ya? El Padlet va un paso más allá. ¿Ya? El Padlet es un muro colaborativo. Es lo que se llama en las escuelas un diario mural. ¿Ya? Pero cumple una función similar al Jamboard. ¿Ya? Tiene una interfaz que es distinta. Para algunas cosas es más simple utilizar el Padlet que el Jamboard, pero también hace algo muy parecido. ¿Ya? El Google Dibujo, que es para dibujar en línea, ¿ya? Es como una especie de Paint, un software de dibujo cualquiera, a mano alzada, donde usted podría proyectar eso y hacer una clase en conjunto. Mapas mentales, ¿ya? Hay una extensión de Chrome. Cuando uno habla de una extensión, es como un añadido del Google Chrome como navegador, en donde usted puede utilizarlo para armar mapas conceptuales, ¿ya? No es de trabajo colaborativo, pero hay veces que se trabaja con mapas mentales o mapas conceptuales en las distintas asignaturas, y habitualmente el estudiante lo trabaja con el Word. Entonces, o lo más antiguo, ¿cierto?, es trabajarlo con lápiz y papel. Pero si existe una herramienta en el computador que ellos pueden tener y existe la posibilidad de que lo puedan trabajar, si tienen esta extensión, quizás es más fácil que usarlo incluso con el Word. ¿Ya? Porque el Word es poner la autoforma, poner la línea, después usted ingresa texto, se corre, se sube, se baja, se desajusta. ¿Por qué? Porque el Word no es para hacer mapas mentales. El Word es un procesador de texto. Que lo usemos para muchas cosas más es otra cosa. ¿Sí? El Canva. El Canva yo se lo recomiendo así, pero a ojos cerrados. ¿Ya? El Canva permite crear al estudiante,
al estudiante le va a permitir crear material que usted habitualmente le pide. Supongamos que Elsa, por ejemplo, quiere que sus estudiantes construyan folletos de difusión de la lengua aymara. Entonces quiere que ellos hagan material de difusión sobre la importancia de la aymara temprana, sobre qué es lo que significa el aymara en sus vidas, etcétera, etcétera, y que hagan una ficha sobre eso. Entonces el estudiante, claro, cuando no tiene la herramienta digital a mano, lo que termina haciendo es, en una hoja, ¿cierto?, hacer el material, escribirlo, o sea, lo clásico. Pero cuando tienen acceso a la tecnología, lo que les puede entregar el Canva es una estructura de infografía, les puede entregar plantillas de muchas infografías distintas y también la posibilidad de personalizar. Por lo tanto, les puede servir bastante y les puede facilitar mucho el trabajo para ese tipo de cosas. ¿Ya? De hecho, hay empresas o emprendimientos que cuando empiezan creando un material, lo crean con Canva, porque el Canva es gratuito. Tienen versiones pagadas también, pero para crear sus primeros acercamientos de producto, las primeras ventas, hacen su afiche y todo lo hacen con Canva. ¿Ya? Así que es una muy buena herramienta. Yo he visto, por ejemplo, el tema de los trípticos. Hacer un tríptico en Canva es mucho más agradable que hacerlo en el Word. Mucho más agradable y mucho más simple. ¿Hay algún profe de matemática aquí? ¿Hay algún profe de matemática? ¿No? Qué bueno, me salvé, porque si no me mataría con esto que les voy a mostrar. El Photomat, ¿ya?, es una aplicación de Android y también funciona en iPhone, que sirve para resolver ejercicios matemáticos y también ver el paso a paso. ¿Cuál es la particularidad del Photomat? Que yo en una hoja puedo poner el ejercicio, ¿cierto? Y luego con el celular, con la cámara del celular, apunto al ejercicio y lo resuelve. Claramente el uso pedagógico de eso es que el estudiante descubra el paso a paso de cómo se resuelve el ejercicio. No que solo se concentre en los resultados, porque eso es hacer trampa. Es como usar una calculadora en una prueba, cuando el objetivo es que el estudiante calcule, que haga cálculos mentales, no que apriete botones en una calculadora. Entonces aquí en el Photomat la idea es que el estudiante pueda conocer los pasos de cómo se llega al resultado. ¿Sí? Luego, tenemos el Bubble.as, que también sirve para la creación de mapas mentales, ¿no? Similar a lo que vimos delante con la extensión de Chrome. Este también sirve para lo mismo. Luego tenemos herramientas tecnológicas como el Cite This Form. Ya, yo no sé si, bueno, ustedes con sus estudiantes o ustedes también dentro de lo que hacen o lo que pueden llegar a hacer en algún momento, les piden citar. ¿No? Que tienen que poner una cita. ¿Y conocen eso, cierto? Me dicen, cita en norma APA. Y uno dice, ¿y cómo hago eso? Como que las citas son complejas. Son súper difíciles. Entonces esta página es para trampear un poco la cita, porque te la facilita. Te pregunta, ¿quién es el autor del texto? ¿Cuáles hojas vas a utilizar? ¿Cuál es la edición? ¿Dónde se editó el texto? Y te construye la cita. Entonces cuando la tenga construida, tú copias y pegas. Y no hay más problema. ¿Ya? Te facilita bastante el trabajo. Luego, el otro tip que les tengo que entregar, porque el anterior era un tip, ¿cierto? El tip número 1, usen Cite This Form si ustedes tienen que citar, o si quieren enseñarle a estudiantes más grandes, supongamos que están trabajando con un octavo básico, primero medio, búsqueda de información científica. Es importante que sepan que lo que ellos encuentran en Internet no les pertenece, sino que es de otros. Entonces tienen que aprender a citar, aunque no sea de forma tan específica, pero respetar lo que otros dicen. En el caso, por ejemplo, que ustedes, como cultura, ustedes tengan textos de su cultura, donde se habla de la historia de la cultura aymara, etc., ellos, cuando sacan información de esos textos, es información que no es propia, sino que le pertenece a un texto que, si bien es de su cultura, pero es un texto que alguien más escribió, que alguien más investigó, que alguien analizó.
Entonces el Cite This Form va a servir para eso, ¿ya? Para facilitar un poco el tema de la cita. Y el segundo tip es la búsqueda de textos en Google. Aquí hay algo súper práctico, súper práctico. Si yo quiero buscar un texto en Google, tengo la forma lenta de hacerlo, es poner el nombre del texto, que es lo que habitualmente uno hace, ¿cierto? Se van al buscador, abren el navegador, ¿cierto? Ponen El Principito. Y claro, le van a salir fotos del Principito, personas que venden libros del Principito, resúmenes del libro, pero el libro no lo va a encontrar, le va a costar, ¿ya? Va a ser difícil, es como estar buceando. Se puede que lo encuentre, puede que no lo encuentre. Y eso es porque no sabemos buscar, ¿ya? Porque, bueno, ustedes tienen experiencia buscando cosas en Google, supongo. Probablemente la han usado más de una vez. Entonces, cuando uno busca cosas en Google, los primeros resultados que me arroja son los resultados que las páginas pagan por estar ahí. Supongamos que yo tengo una empresa que vende libros del Principito, entonces yo le pago a Google para que cada vez que alguien pregunta por el Principito, mi resultado, mi negocio de vender libros del Principito salga en primer lugar. Yo pago por eso, ¿ya? Entonces lo que hay que tratar de hacer es hacer una búsqueda más precisa. Entonces ahí la sugerencia es, cuando usted quiera buscar un texto, va a tener dos formas de hacerlo. Dos. Una sería poner el nombre del texto y ponerle al final PDF, para que los resultados sean solo textos relacionados al título del libro. Y lo otro también que puede hacer es entrar a Google Académico. Si usted escribe en el buscador Google Académico, lo va a llevar a una página en donde tiene solamente textos de tipo científico, con autores, con bibliografía, o sea, no como textos. Yo esto lo recomiendo porque muchas veces los estudiantes, en todas las edades, cuando usted les pide que lea un texto, lo que hace el estudiante es buscar un resumen del texto y lo busca de páginas. Por ejemplo, hay una página que es conocida, no sé si ustedes la ubican, que se llama El Rincón del Vago. ¿La conocen? ¿La han escuchado? Ya. Sí. El Rincón del Vago. Entonces, claro, tengo que leer un libro, tengo que hacer un resumen, ya, lo más fácil, El Rincón del Vago. Entonces, lo que tengo que enseñarle yo al estudiante es que la información del Rincón del Vago no es como lo que yo quiero lograr. Lo que quiero lograr es que él lea el texto o que él busque información. Y para que busque información, le tengo que enseñar, por ejemplo, a usar el Google Académico, que busque texto informativo ahí. Que si tiene que leer el texto, no tiene que buscar el resumen. Quizás la alternativa, cuando le está costando mucho la comprensión de un texto, quizás la alternativa sería ver una película relacionada al libro. Pero no una película hollywoodense, una película seria del libro, que se acerque al contenido, ¿ya? Pero no el resumen. O sea, tenemos muchas formas de llegar a la comprensión del texto, pero el resumen es la menos adecuada. ¿Por qué? Porque la copió, ¿ya? Y lo otro también, cuando ya son niños más grandes o jóvenes, enseñarles sobre el criterio, ¿ya? Porque va a haber mucha información que ellos van a encontrar en internet que puede no ser cierta, ¿ya? Supongamos que, por ejemplo, lo que ustedes me hicieron la corrección delante, sobre Aymara. Si yo leo en internet noticias, videos y dice Aymara, lo que yo hago es reproducir. Porque probablemente desde donde yo he visto esa información son medios de comunicación que no se preocupan bien de la veracidad de lo que están transmitiendo. Entonces les dicen Aymara con acento porque les tincó, porque lo vieron en otro lado y no le preguntaron nunca a alguno de ustedes cómo realmente se dice, empezando por ahí. Ustedes no sé si se han topado en las noticias, muchas veces a los sordos les dicen sordomudo, y a los sordos les molesta que les digan sordomudo, tanto como a ustedes quizás les puede molestar que alguien como yo diga Aymara. Pero eso tiene que ver con la cultura. Entonces, cuando yo le enseño a una persona sobre los criterios de la búsqueda de información, sobre todo cuando son pequeños, ya dejan de utilizar el Rincón del Vago, dejan de utilizar páginas como la Wikipedia, porque la Wikipedia tampoco es una fuente de información confiable. También se aleja un poco de eso. Entonces tengo que enseñarle a buscar en páginas
como el Google Académico. ¿Sí? Luego aparece el Prezi Video. Y el Prezi Video es justamente lo que estábamos viendo ahora, ¿cierto? Esta plataforma de presentación de contenido que va a estar dentro de los contenidos del curso, sin lugar a dudas. Y tengo esta última, que quizás a ustedes les puede servir, ¿ya? A ustedes y a sus estudiantes, ¿ya? Esto tampoco es parte del contenido del curso, pero quizás les va a servir, ¿ya? Esto se llama RoboBraille. La página está ahí, robobraille.org, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el RoboBraille? El RoboBraille le permite, básicamente, no, son tres cosas. No sé si ustedes saben lo que es el braille. El braille, Sí, ¿lo la conocen? lectura para ciegos. Lectura para ciegos, Exactamente. Es un sistema de codificación de escritura para ciegos, ¿ya? De las tres, hay dos que les podrían servir. Hay una que no va a tener ninguna utilidad salvo que tenga un estudiante ciego, ¿ya? Que es la transcripción de texto desde lo que es un texto, un PDF, y pasarlo a braille. ¿Por qué no les va a servir tanto? Porque para que eso tenga efecto, ustedes necesitan una impresora braille, ¿ya? Y eso en todas las escuelas es muy difícil que lo tengan porque son muy caras, ¿ya? Pero lo que sí les puede servir es lo siguiente, ¿ya? Lo que sí les puede servir es lo siguiente. ¿Ven la definición que está ahí? Dice OCR. OCR significa lo que está ahí. Y eso, en palabras simples, es un programa que es capaz de tomar un texto, por ejemplo, que yo voy a buscar en la biblioteca, y con un escáner o con una cámara de celular, este programa lo que hace es transformarlo a un formato digital, ¿ya? A un formato digital que puede ser audible, ¿cierto? Un MP3, o sea que yo puedo poner una pista de audio y en vez de leer el texto, escucharlo, o lo puedo ver en un PDF en el computador, ¿ya? O lo puedo editar con un Word, ¿ya? Supongamos que usted le dice al estudiante, no sé, un ejercicio de que le cambien el final a un cuento. Entonces ya, saquen tal cuento de la biblioteca, ok, sacan el cuento, y a lo mejor el cuento es muy largo y la página del final es una hoja. Entonces usted, para no perder tiempo y hacer que se copien desde el libro todas las 3 hojas, a lo mejor lo que les puede pedir es que lo pasen con un programa como el RoboBraille, lo pasen a texto y luego solamente le borren el final y lo escriban en un computador. ¿Ya? Les voy a mostrar. Voy a desconectar esto. Les voy a mostrar. ¿Ah? ¿Qué pasó? Se fueron. ¿Qué les pasó? Uy, ¿por qué no me pesca? No nos hemos ido. ¿Quién se fue? Estamos acá. Vamos todos acá. Profesor, disculpe, ¿cómo era el nombre del programa? RoboBraille. Sí, se los voy a mostrar ahora. Denme un segundo. Ya. En Iquique hay una biblioteca que vende las plantillitas para hacer braille, las letras, Ah, el abecedario. regletas. ¿Cachado? Yo. Sí. Es difícil, sí. Pues sí, pero es práctico. Para poner las cosas a los viejitos, la leche, el pan, el Exacto, aceite. para etiquetar. Bonito. Como 11 lucas sale la maquinita. Sí. No, y hay otra, la impresora Braille cuesta más o menos 2 millones de pesos. Ya. Voy a proyectar ahora la pantalla y les voy a mostrar la página en concreto, ya, para que usted la conozca. Como les digo, esto está fuera de contenido, pero me interesa que se vaya con cosas interesantes, ¿ya? Vamos a ver. Ya, miren. Aquí les voy a mostrar la pantalla del RoboBraille.
¿Sí? Esto lo dejo al final de la clase porque es muy rápido de aprender a usar y usted ya teniendo la página lo puede probar las veces que quiera, ¿ya? Porque, bueno, una de las cosas es que el RoboBraille es gratuito, ¿ya? No es pagado. No le va a pedir ni siquiera que se cree una cuenta, a diferencia del Prezi que sí le pide que se cree una cuenta. Usted ingresa y sigue los pasos que le va diciendo, ¿sí? Lo primero que tiene que apretar acá, donde están las banderitas, es la bandera de España por el idioma de la página, porque cuando usted entra por primera vez le va a aparecer en inglés, ¿ya? Entonces usted la va a poner con la banderita de España y la va a poner en español, ¿sí? Luego le pregunta qué fuente va a utilizar y usted le va a decir que va a utilizar como fuente archivo, ¿ya? Y luego acá usted va a subir el archivo que quiere transformar, ¿ya? Yo en el ejemplo que les voy a mostrar voy a subir un archivo que es una foto de un texto. O sea, yo tomé un texto cualquiera y le saqué una foto con el celular. Y eso es lo que subí acá. ¿Sí? Cuando usted sube el archivo, sube la foto o puede subir un PDF o un archivo de Word, ¿cierto? Un texto. Usted aquí tiene un formato de salida. Y aquí usted le dice, ¿sabes qué, RoboBraille? Necesito que me crees, a partir de lo que yo te mandé, quiero que me crees un audio MP3. Es decir, que lo que yo te subí en esa foto, en esa imagen, yo quiero que me lo digas en texto. O sea, que me lo digas con voz. Que me cuentes lo que dice ahí, que me lo leas. Por mí, por favor. Porque yo no quiero leer. Entonces yo le puedo pedir que me lea. ¿Sí? Ahí se prendió un poquito la luz. Ya, Lía, fuera. Ya. Perdón. Mi perrita es un poco inquieta. Entonces, si yo elijo audio acá, el paso 3 que se me muestra, me pregunta el idioma y me pregunta la velocidad de la lectura. ¿Ya? Hay personas que les gusta escuchar más rápido, otras que les gusta escuchar más lenta la voz, el ritmo de la voz. En idioma, tengo esa lista, ¿cierto? Lituano, polaco, portugués, eslovaco, etc. Y en español tengo español de Castilla, que es el español de España, y el español de América Latina. ¿Ya? Yo puedo poner español de América Latina, velocidad normal, pues ahí usted va probando las velocidades para ver a qué velocidad le cuesta menos entender a usted, y con sus estudiantes también puede empezar con la normal a probar. A lo mejor a ellos les acomoda escuchar más lento o más rápido. Y aquí usted pone dirección de correo y pone su correo electrónico. El producto de eso, después que usted manda, que aprieta este botón que dice enviar, después de eso a usted le va a llegar el archivo, le va a llegar un archivo en MP3. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Usted recuerde que mandó la foto de un texto y lo que le va a responder la página es un archivo en donde una persona, un sintetizador de voz en realidad, le va a hablar y le va a decir lo que decía esa página. Eso es lo relevante. Entonces hay estudiantes que en vez de estar leyendo el texto, les es más fácil escucharlo. Y para eso puedo utilizar esta página. Les puedo crear la pista MP3 en 4 pasos. O sea, esto en términos prácticos a usted le va a tardar menos de 1 minuto en crear una pista de audio. Lo que se hacía antiguamente, con las personas ciegas sobre todo, es que las personas ciegas le pedían a otro que les grabara el texto. Entonces la persona que no era ciega, iba a un lugar, un centro de grabación, con el libro al frente, ¿cierto? Leía el texto y con un micrófono se iba capturando el audio y luego se lo pasaban en un CD. Eso quita mucho tiempo para una persona. Porque imagínense leer un texto de 100 páginas, esa persona tendría que estar ¿cuánto tiempo leyendo a cierto volumen frente a un micrófono? Mucho rato. En cambio con esto, ¿cierto? Lo negativo es que esto no es una voz de una persona, sino que es una voz de un computador, pero no es tan aburrida como parece, ¿ya? Igual es dinámica. La otra opción de conversión es que lo puedan pasar acá en el paso 2, donde dice conversión de documento. Entonces aquí el resultado va a ser obtener
donde dice ahí formato de destino, ahí, formato de destino, y puedo obtener un Word o puedo obtener un PDF también. O sea, si quiero obtener desde un texto que le saqué una foto en una biblioteca, a lo mejor quiero obtener un texto editable porque a lo mejor en esa hoja había una cita textual que era muy grande y no la alcancé a copiar. Entonces le saqué la foto con el celular, la puedo copiar acá. ¿Ya? O puedo crearles un material de texto, porque muchas veces los chiquillos, ustedes dicen, ya chiquillos, se tienen que leer la página de la 3 a la 19. Y el estudiante va a pedir el texto, pero la página 3 a la 19, ¿cuáles son las opciones de que él tenga ese material? O lo fotocopia, ¿cierto? O lo fotocopia, o lo escribe en el cuaderno. Cualquiera de las dos opciones muchas veces les va a tomar mucho tiempo o va a requerir que el estudiante saque el libro y a veces no se puede sacar el libro o no anda con plata, etc. Pero si solamente tiene que sacarle fotos y después copiarlo acá, de hecho usted mismo como docente les podría proporcionar el material preciso. O sea, quiero que se lean de tal página a tal página, el material está en la plataforma. Y ahí usted utiliza el Classroom y le sube el material que creó con el RoboBraille. Usted les pasa ese material digital. Entonces el estudiante se lee lo que tiene que leerse, no va a buscar otro libro y nada. Pensando en las distancias que ustedes tienen y en las facilidades de conectar territorios, esta herramienta les podría facilitar llegar a todos los estudiantes con el mismo material. Y no decirles, busquen este libro, consíganse este libro de tal a tal página. O sea, en efecto, como en términos prácticos, claro, lo que a uno le gustaría es que todos tuvieran fácil acceso a los textos, pero eso no siempre es así. Por eso se usan harto las fotocopias en todos los niveles educativos. En todos los niveles educativos se utiliza mucho la fotocopia. ¿Ya? Pero eso. Ustedes están viendo en este momento una carpeta con archivos. Sí. ¿Se ve la carpeta, cierto? Sí. Ya, mira. Profe. ¿Sí? ¿Sí? No escuché si alguien me iba a Sí, decir algo, profe, parece, se no se escuchó. ve. Ah, se ve, ok. Sí. Ya. Entonces acá yo les voy a mostrar el texto que yo mandé, que es ese, ¿cierto? Es una foto. Entonces les voy a mostrar el antes y el después. Así como si fuera un programa de cocina. Aquí están los ingredientes y luego le muestro cómo quedó el plato. Para que usted saque las conclusiones y diga, oh, es bueno el RoboBraille. O que me diga, no es muy bueno el RoboBraille. El profe está mintiendo. ¿Ya? Usted acá, yo les voy a mostrar las dos cosas. ¿Ya? Primero, ¿cierto? A la izquierda de la pantalla está la transcripción del RoboBraille. O sea, lo que me mandó el RoboBraille fue este documento de Word. Ahí está. Y en la derecha está lo que yo le mandé a RoboBraille. Si se fijan, el formato, aquí tiene unas líneas, ¿cierto? El texto original tiene letras que están en negrita. Eso no lo traspasó acá. Porque lo que interesa es el contenido del texto. Pero si ustedes comparan contenido con contenido, se van a dar cuenta que los errores son mínimos. Entonces lo que uno haría habitualmente sería copiar a mano el material, ¿cierto? Ir leyendo el sistema nervioso, evoluciona, y usted escribiendo en el teclado. Pero con esta plataforma usted lo manda y se lo devuelve en Word y usted les manda ese material a los estudiantes, o lo modifica, o lo corta. O puede sacar de aquí a lo mejor, en vez de mandarles todo el libro como un caso de análisis, o que tengan que leer una parte de un libro, usted le manda lo que tienen que leer y luego a partir de ahí usted formula las preguntas, pero usted no tiene que estar copiando toda la parte del libro. ¿Se fija? O no le tiene que estar sacando una foto al libro, sino que lo manda al RoboBraille y el RoboBraille se lo manda como texto. Y usted ahí hace lo que quiere, lo puede cortar, lo puede pegar, le puede modificar, le puedo poner acá, por ejemplo, le puedo poner negrita al título. ¿Se fija? O lo puedo agrandar. Puedo poner el título del porte que yo quiera. ¿Ya? Y eso no lo podría, en el otro texto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el otro texto es estándar. O sea, es una imagen, a no ser que la modifique como si fuera una imagen. Y eso es más difícil. ¿Ya?
puedo agrandar, puedo subrayar, ¿se fija? Puedo hacer muchas otras cosas, ¿ya? Vaya nomás, Yamila, no se preocupe. Así que eso, yo no sé si esta herramienta le es interesante. Bueno, ¿no? ¿Sí? Muy interesante, profesor. Qué bueno, qué bueno. Pero El siempre día se viernes... producen errores al transcribirlo, ¿cierto? Sí, tiene un par de errores, pero ahí solamente van a tener que revisar y escribir algo que esté mal escrito, ¿ya? Pero sí, comete errores, pero son mínimos. También depende de la calidad de la fotocopia, porque si es una impresora con muchas manchas, si manchó el texto, si lo tiene todo rayado, si le hicieron caritas felices, si le pusieron una X encima, claramente el RoboBraille va a cometer más errores. O sea, ojalá conseguirse material limpio, lo más limpio posible. ¿Ya? Pero eso, el día viernes, para nuestra próxima clase, vamos a empezar con el Classroom, ¿ya? Vamos a crear un espacio de trabajo y también vamos a usar el Meet para que puedan hacer una reunión y podamos ir probando cuáles son las posibilidades de uso en concreto que tiene el Meet, ¿ya? Pero con esto yo espero, con el Prezi Video, con el RoboBraille, con el listado de herramientas que vimos anteriormente, queden enganchados de lo que es la tecnología, ¿ya? Nosotros nos vamos a ver todas las herramientas que les mostré, solamente se los di como dato, como les decía anteriormente, pero lo importante es que quede enganchado el curso, ¿ya? Y seguirnos viendo hasta que terminemos el módulo y seguir aprendiendo lo más que podamos, ¿ya? Eso sería. ¿Hay alguna duda, algún comentario antes de terminar? Sí, aló. ¿Sí? Sí, profesor, tengo muchas dudas, pero un poquito entendí ya, porque yo no entiendo mucho de lo que explicó, pero como dijo que el viernes como que va a hacer otra práctica así, digamos, entonces ahí yo creo que voy a aprender un poco más, porque Sí, solo que claro. no sé Mire. mucho de, ¿cómo se llama? De Zoom, de Meet, de eso, no sé mucho, solo que No hay problema. sé No hay problema. recibir, sé recibir, o sea que para hacer reuniones, sí, pero para así yo poder así hacer cursos o si no hacer reuniones, por ese lado no sé muy bien. Ya, perfecto. Profesor. Perfecto, Luisa, no hay problema. Lo que sí le puedo recomendar, Luisa, es que como le costó un poquito, le va a costar un poquito, se revise igual las clases, o sea, usted está en la clase presencial, o sea, usted nos acompañó en este tiempo, pero después que tome la grabación y la vuelva a ver, ¿ya? Porque le puede servir para reafirmar lo que vimos, ¿ya? Ya, profesor, ok. Pero no va a haber Gracias. problema, y si aún así usted tiene dudas después que pasó la clase, yo espero que su manito sea la primera en levantarse en la clase que viene, ya que me pregunte a tiempo, nada más les pido. Para ir Ya, resolviendo. profesor, gracias. ¿Ya? Ya pues. Estamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa me avisan y nos vemos el viernes. Profesor, una consulta. Mire, ¿cómo hacer para que usted que nosotros veamos la pantalla y apretar donde usted indique? ¿Se utilizaría el celular? Yo veo las clases por el celular y voy apretando aquí en mi computador. Puede ser. O sea, yo no tengo forma de hacer seguimiento a lo que ustedes están haciendo, salvo que yo les pida que me compartan su pantalla y yo decirles, ¿me puede compartir pantalla? O puede mandar una foto de lo que está viendo, que lo podamos ver de esa manera, pero hacer seguimiento de todo no puedo. Si usted lo está viendo en el celular y tiene la posibilidad de tener un computador al frente, lo que les pido es que vaya repitiendo el procedimiento, ¿ya? Y si van existiendo algunas dudas, ahí ojalá que la respuesta sea precisa. Por ejemplo, usted me dice, profe, ¿sabe qué? No me entró a la cuenta, pero me salió este error. Ah, mira, le salió ese error. Aprieta aquí y lo va a solucionar. O sea, la idea es que lo vayamos solucionando. Claro. ¿Ya? En la medida de lo posible, pero no puedo ir revisando cada uno de los equipos, sino que solamente tengo que estar respondiendo a lo que usted me pregunta. De hecho, hay personas que a lo mejor no van a hacer las cosas que yo voy pidiendo en tiempo real. Por ejemplo, si alguien está en el celular, a lo mejor el celular no le va a dar para hacer todos los procedimientos. Lo va a hacer después en el computador. Entonces, eso igual son libres de hacerlo. O sea, si pueden hacerlo después o antes, están ustedes. No les puedo decir, no, tienen que estar con un computador.
hay personas que a lo mejor no tienen acceso a un computador en la clase. ¿Ya? Pero para eso van a tener la clase grabada. ¿Ya? Ok. Ok. No hay problema entonces, ¿listo? Muchas gracias, Víctor. Espero que les haya gustado la clase a todos los presentes. Agradezco su asistencia y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Exacto, exacto. Nos vemos el viernes a las 6. Gracias, Hasta el viernes, profesor. Ya, pues, que estén muy bien. Hasta el viernes. Gracias, hasta el Chao. viernes. Gracias. El viernes. Muchas gracias. Sí, no hubo recreo, Juan, perdón. Me voy a acordar el viernes, tranquilo. No, no importa. Se suma, no va, se suma, se va sumando. Ya está bien, está bien. Nos vemos, que estén Después bien. van a cobrar la hora. Sí. Día de está bien. todos los santos parece que vamos a... Ya está bien. Y sin cama. Está bien. Hasta pronto. Sin cama. Lo tendré en cuenta. Y sin cama. Profe, Jiki sin cama. Hasta el viernes. Chao, que estén bien. Jiki sin cama. Yo tenía una duda. Jiki sin cama. Chuta, ya se fueron. Tenés que aprender algunas palabras para responder, ¿ah? Sí, me tienen que enseñar. Sí. ¿Qué fue lo que dijeron al despedirse? Repita Jiki sin cama, nada más. Pero escríbamelo mejor porque no lo escucho bien. Hasta pronto. Hasta luego, Jiki sin cama. Hiki sin cama. Ok, hiki sin cama. Sí. Hiki sin cama. Ok, muchas gracias. Hiki sin cama. Ok, nos vemos. Nos vemos, Jiki sin cama. Hiki sin cama.